Imagina por un segundo que las personas en las que más confías en el mundo, tu propia familia, comienzan a susurrarte al oído que están siendo perseguidos, que cada teléfono que suena es una señal de rastreo, que la comida está envenenada y que hay un enemigo invisible vigilando cada uno de tus movimientos desde las sombras de tu propia casa. No es una película de terror psicológico, ni el argumento de una novela. Es lo que ocurrió en la vida real, en agosto de 2016, en el corazón de Australia, cuando una próspera y respetable familia de 5 miembros adultos se fumó de su hogar en medio de una noche fría, dejando atrás sus vidas, sus teléfonos, sus identificaciones y su cordura. Esta es la desconcertante historia de la familia Trump, un misterio que desafía toda lógica y nos muestra lo fácil que es perder el contacto con la realidad cuando la paranoia se convierte en una epidemia compartida. Para entender cómo comenzó esta pesadilla, debemos viajar a Sylvan, una tranquila localidad rural situada en el estado de Victoria, Australia. Allí, la familia Trump parecía encarnar a la perfección el sueño de la prosperidad agrícola. Mark Trump, de 51 años, y su esposa Jacoba, de 53, eran los dueños de una de las más exitosas granjas dedicadas al cultivo de gruselas rojas, además de operar un floreciente negocio de movimientos de tierras. Eran personas sumamente trabajadoras, respetadas por sus vecinos y profundamente dedicadas a su negocio. Junto a ellos vivían y trabajaban sus 3 hijos adultos, Rihanna de 29 años, Mitchell de 25 y Ella de 22. A simple vista, el clan Trump era una unidad perfecta, pero bajo la superficie se gestaba una dinámica de vulnerabilidad extrema. Los 3 hijos no solo trabajaban en la granja familiar, sino que lo hacían los 7 días de la semana. Sus vidas enteras giraban en torno a la propiedad y al negocio de sus padres. Esta intensa proximidad física y laboral creó un círculo social extremadamente cerrado. Al pasar casi todo el tiempo juntos y limitar al mínimo sus interacciones con el mundo exterior, los Trump desarrollaron una dependencia emocional mutua sumamente profunda. No había espacio para visiones externas. Lo que se decía dentro de la casa de Sylvan se convertía en la única y absoluta verdad. Y fue precisamente en ese entorno hermético donde germinó la semilla de la catástrofe. Todo empezó de manera sutil, en la mente de Mark Trump, el patriarca. Meses antes de la huida, Mark comenzó a manifestar un cuadro de estrés laboral incontrolable. Pronto, este cansancio distorsionó su mente, dando paso a sospechas obsesivas de que su teléfono estaba intervenido y de que personas desconocidas vigilaban la granja para hacerles daño y despojarlos de sus tierras. En un hogar convencional, estas sospechas habrían sido identificadas rápidamente como una crisis individual de salud mental, pero el aislamiento extremo de los Trump dictaría un destino completamente diferente e inquietante. La locura, cuando se comparte en un espacio tan cerrado, se vuelve contagiosa. En la psiquiatría existe un término para definir este fenómeno: trastorno delirante compartido. En el caso de los Trump, esta condición se manifestó con una rapidez devastadora. Mark no tardó en convencer a su esposa Jacoba de que el peligro era inminente y real. Ella, debilitada por el agotamiento de trabajar sin descanso, absorbió el pánico de su esposo de inmediato. Juntos, como las figuras de autoridad indiscutibles de la casa, comenzaron a transmitir este terror a sus 3 hijos. Las conversaciones cotidianas en la mesa se transformaron en frenéticas reuniones de planificación de supervivencia frente a enemigos que nadie más podía ver. El punto de no retorno
Llegó el lunes 29 de agosto de 2016. Aquella mañana de invierno austral, la tensión dentro de la casa alcanzó niveles insoportables. Mark y Jacoba declararon que los perseguidores ya estaban a las puertas de la granja y que debían huir de inmediato si querían salvar sus vidas. No había tiempo para empacar maletas, ni para planificar una ruta, ni para despedirse de nadie. Los 5 subieron a toda prisa a la camioneta Peugeot gris, propiedad de su hija Ella, pero antes de arrancar, Mark tomó una decisión radical que sellaría el destino de su viaje. Ordenó a todos que dejaran atrás sus teléfonos móviles, sus tarjetas de crédito, sus identificaciones y cualquier tipo de dinero en efectivo. En su lógica distorsionada, estos objetos cotidianos eran dispositivos de rastreo satelital que los enemigos utilizarían para cazarlos en la carretera. La paranoia era tan extrema que Mitchell, el único de los hijos que conservaba una pizca de escepticismo, logró colar su teléfono celular en el vehículo a escondidas, pensando que podría necesitarlo en caso de una emergencia real. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que su secreto fuera descubierto. Apenas habían avanzado unos kilómetros por las desoladas carreteras de Victoria, cuando el pánico de sus padres se volvió incontrolable al enterarse de que el aparato estaba a bordo. Mark insistió a gritos en que el teléfono revelaría su posición exacta a los agresores invisibles. Bajo una presión psicológica brutal, Mitchell se vio obligado a lanzar su teléfono celular por la ventana del auto mientras circulaban a gran velocidad por la autopista, rompiendo así el último lazo que los unía con el resto del planeta. La familia Tromba ahora estaba completamente incomunicada, viajando a toda velocidad hacia el norte, sin un rumbo fijo, sin dinero y sin identidad. Los hijos, arrastrados por la marea de terror de sus padres, empezaron a dudar de su propio juicio. ¿Realmente los perseguían o estaban huyendo de fantasmas creados por su propia mente? La respuesta a esa pregunta comenzaría a revelarse de la manera más caótica posible a medida que los kilómetros se acumulaban en la solitaria carretera y el cansancio brutal hacía mella en su frágil cordura. Durante toda la noche del lunes, la camioneta Peugeot avanzó incansablemente por las solitarias autopistas australianas, devorando más de 800 kilómetros desde su hogar en Sylvan hasta la ciudad de Bathurst, en Nueva Gales del Sur. El habitáculo del coche era un hervidero de tensión insoportable. Las acusaciones de conspiración y los susurros de peligro inminente llenaban el aire viciado por la falta de sueño. Pero al amanecer del martes 30 de agosto, alrededor de las 7 de la mañana, la frágil cohesión del grupo comenzó a romperse de forma definitiva. Mitchell, el hijo que ya dudaba de todo aquel delirio, no pudo resistir más la asfixiante atmósfera de pánico. En un momento de lucidez, decidió bajarse del vehículo en Bathurst, abandonando a su familia en medio de la nada, para iniciar su solitario viaje de regreso a casa en tren, logrando escapar de aquella prisión sobre ruedas. Los 4 miembros restantes de la familia continuaron su marcha errática hacia el este, adentrándose en la escarpada región de las cuevas de Jenolan. Fue en este imponente y aislado paraje donde la pesadilla psicológica alcanzó su punto álgido para las 2 hijas. Rihanna y Ella, al ver el nivel de perturbación mental de sus padres, que rozaba la demencia absoluta, un instinto de supervivencia se activó en ellas. Comprendieron que quedarse al lado de Mark y Jacoba era extremadamente peligroso. Presas del pánico y decididas a escapar, las hermanas tomaron una decisión desesperada. Robaron un vehículo que encontraron en la zona y huyeron a toda velocidad en dirección al sur, hacia la localidad de Goulburn. Sin embargo, la paranoia es una fuerza destructiva que fragmenta todo lo que toca. Al llegar a Goulburn,
La angustia acumulada hizo que las dos hermanas también se separaran sin una explicación coherente. Ella, preocupada por el bienestar de sus caballos en la granja, decidió continuar el viaje sola en el auto robado hacia Sylvan, donde finalmente llegaría esa misma noche para encontrarse con la policía que ya investigaba la misteriosa desaparición de todo el clan. Rihanna, por el contrario, no pudo soportar el colapso de su propia mente. Horas más tarde, un conductor local llamado Kate Whitaker conducía su camioneta por una carretera rural cuando sintió un extraño golpe en la parte trasera de su cabina. Al detenerse a investigar, descubrió una escena desgarradora. En la parte trasera del vehículo yacía una mujer joven, acurrucada en posición fetal, completamente catatónica. Era Rihanna Trump. La joven no recordaba su propio nombre, no sabía dónde estaba y era incapaz de pronunciar una sola palabra coherente, consumida por un colapso mental absoluto que obligó a su inmediato traslado y hospitalización de urgencia en Goulburn. Mientras sus hijos intentaban desesperadamente ponerse a salvo de la locura familiar, el misterio en torno a Mark y Jacoba Trump no hacía más que tornarse más denso y peligroso. Tras la huida de Rihanna y Ella en las cuevas de Jenolan, el matrimonio se quedó completamente solo. Lejos de detenerse a reflexionar, el pánico los empujó todavía más hacia el abismo. Decidieron continuar su viaje sin rumbo hacia el norte en la camioneta gris. Sin embargo, en algún punto de la carretera entre las cuevas de Jenolan y la ciudad de Sydney, ocurrió algo que hasta el día de hoy resulta incomprensible. La pareja, que había permanecido unida durante décadas construyendo un imperio agrícola, se separó por completo. La paranoia los había convencido de que dividirse era la única forma de despistar a sus supuestos perseguidores. Pero esta decisión casi les cuesta la vida de forma individual. El jueves 1 de septiembre, 3 días después de haber abandonado su hogar, Jacoba Trump fue localizada en la pequeña localidad de Yass, a casi 300 kilómetros de donde se había separado de su esposo. Fueron unos transeúntes quienes la encontraron vagando sin rumbo por las calles de la ciudad, en un estado de desorientación absoluto. Jacob apenas recordaba quién era y no tenía la menor idea de cómo había llegado hasta allí. Presentaba signos severos de deshidratación, fatiga extrema y un shock psicológico tan profundo que fue incapaz de responder de forma coherente a las preguntas de los paramédicos. De inmediato, fue trasladada a la unidad de psiquiatría del hospital local para unirse a su hija Rihanna, quien ya estaba bajo tratamiento médico en otro centro de salud mental. Pero la verdadera alarma roja se encendió en torno al paradero de Mark Trump. La camioneta gris de la familia fue encontrada abandonada de manera abrupta en la ciudad de Wangaratta, de regreso en el estado de Victoria. Los informes policiales de aquella noche comenzaron a pintar el retrato de un hombre completamente desquiciado por el pánico. Varios testigos reportaron haber visto a un sujeto con la descripción de Mark comportándose de manera sumamente hostil y errática. El incidente más perturbador ocurrió cuando una joven pareja que conducía por la zona reportó que un hombre los estaba siguiendo de cerca en la oscuridad. Al detenerse, Mark saltó de su vehículo y corrió frenéticamente hacia ellos, para luego desvanecerse, corriendo entre los árboles de un parque cercano, como si estuviera escapando de una jauría de lobos invisibles. La policía de Victoria desplegó de inmediato un masivo operativo de búsqueda con helicópteros y perros rastreadores, conscientes de que Mark representaba un peligro inminente
tanto para sí mismo como para cualquiera que se cruzara en su camino en medio de la densa oscuridad de los bosques australianos. El cerco se estaba estrechando velozmente sobre el patriarca, pero lo que las fuerzas de seguridad descubrirían al final de esta cacería humana superaría cualquier expectativa posible. ¿Dónde se escondía realmente Mark y qué ocultaba en su mente? El sábado 3 de septiembre de 2016, casi una semana después de que comenzara aquella desconcertante huida, la búsqueda del patriarca llegó a su fin. Un automovilista divisó a un hombre de aspecto demacrado caminando por la orilla de una carretera rural cerca del aeropuerto de Wangaratta. Era Mark Tromp. El hombre estaba deshidratado, exhausto y con la mirada perdida, pero seguía con vida. Al ser trasladado a la comisaría de policía y tras pasar un riguroso examen de salud mental, fue liberado bajo la custodia de un familiar muy cercano. Sin embargo, su comportamiento seguía siendo impredecible y desafiante. Al abandonar el edificio policial en el asiento trasero de un auto, Mark bajó la ventanilla y mostró el dedo en medio a la multitud de periodistas que lo esperaban. Un gesto desafiante e increíble de un hombre atormentado que se negaba a dar explicaciones públicas de su delirio. Mientras la familia iniciaba un lento y complejo proceso de reunificación y recuperación en centros psiquiátricos, los investigadores intentaban reconstruir las piezas de un rompecabezas imposible dentro de la granja de Sylvan. Lo que la policía descubrió al registrar la gigantesca propiedad de los Tromp solo sirvió para profundizar este insondable misterio. La casa parecía haber sido abandonada en un parpadeo. Las puertas de la residencia estaban completamente abiertas, sin llave. En el patio, varios vehículos de la granja permanecían estacionados con las llaves puestas en el encendido, como si los trabajadores hubieran dejado sus labores a mitad de camino para no volver jamás. En el interior de la vivienda, el escenario era aún más desconcertante. Los agentes de policía no encontraron la menor señal de violencia ni de robo. En su lugar, hallaron los pasaportes, las tarjetas de crédito y casi todos los teléfonos móviles de la familia ordenados sobre las mesas. Lo más perturbador fue el hallazgo de pilas y pilas de documentos financieros y registros comerciales de la granja, meticulosamente organizados por toda la casa. Alguien había pasado horas revisando minuciosamente los papeles comerciales del negocio familiar, buscando una pista o una amenaza oculta que, según confirmaron las auditorías policiales posteriores, jamás existió. La investigación oficial fue categórica. No había deudas financieras asfixiantes, ni enemigos reales conspirando en las sombras, ni extorsionadores acechando a los Tromp. Tampoco se encontraron toxinas o químicos agrícolas en la granja que pudieron haber causado un brote psicótico colectivo, una de las primeras hipótesis de los científicos. La conclusión de los expertos en salud mental fue tan fascinante como aterradora. La familia Tromp había sido víctima de un episodio extremo de trastorno delirante compartido, o locura de muchos. En este caso, la paranoia individual de Mark infectó primero a su esposa y luego, a través de la estrecha e incesante convivencia de la granja, se propagó como un virus invisible a sus 3 hijos adultos. Juntos crearon a un enemigo imaginario tan real que destruyó su cordura, demostrando que el miedo colectivo
puede ser la prisión más perfecta de todas. Han pasado ya varios años desde aquel gélido invierno de 2016, en el que la familia Trump mantuvo en vilo a toda Australia y capturó la atención de la prensa internacional. Hoy en día, una pregunta sigue flotando en el aire como una fuerza inquietante. ¿Qué ocurrió con ellos después de que la pesadilla terminara y el velo de la paranoia se desvaneciera? El regreso a la realidad no fue un camino sencillo, sino un proceso lento de sanación y reconstrucción de una vida que había quedado completamente destrozada ante el escrutinio público. Apenas unos días después de su detención, el patriarca Mark Trump emitió un comunicado oficial a través de un familiar cercano. En sus palabras, no solo pidió disculpas públicas a las fuerzas policiales y a la comunidad por el enorme despliegue de recursos que su vida provocó, sino que también hizo una súplica desesperada por privacidad. Declaró que su familia necesitaba tiempo absoluto para recuperarse y recibir la asistencia de profesionales de la salud mental. Aquel ruego fue el primer paso de un repliegue total hacia las sombras. La justicia australiana también tuvo que intervenir ante los caóticos eventos del viaje. Ella Trump fue acusada inicialmente de robo de vehículos debido al automóvil que sustrajeron en las cuevas de Jenolan para escapar de sus padres. Sin embargo, en un acto de profunda empatía, el dueño del vehículo comprendió la extrema situación de crisis mental que atravesaban las jóvenes y los cargos contra ella fueron finalmente retirados. En el caso de Rihanna, las acusaciones se desestimaron de inmediato debido al severo colapso catatónico en el que fue encontrada. Decididos a enterrar este oscuro episodio, los Trump tomaron medidas drásticas para proteger su intimidad. El próspero negocio de la granja de Sylvan redujo de forma drástica su presencia pública. Eliminaron su sitio web comercial y cancelaron para siempre los populares recorridos turísticos donde la gente podía cosechar sus propias fallas, blindando así su propiedad contra los curiosos. En 2017, Rihanna rompió el silencio en una breve entrevista, explicando que el colapso de su padre fue provocado por una acumulación extrema de estrés, admitiendo que en un entorno tan cerrado, la mente de uno termina contagiando a los demás. Hoy en día, la familia Trump sigue viviendo en su granja de Sylvan, habiendo elegido el camino del silencio absoluto. Decidieron continuar trabajando la tierra, recuperaron su rutina y se alejaron por completo de las redes sociales y la atención de los medios de comunicación. Para el resto del mundo, su caso permanece como uno de los misterios psicológicos más fascinantes y extraños del siglo XXI. El asombroso silencio con el que protegen los detalles de su vivencia nos deja una valiosa y profunda lección sobre la fragilidad de nuestra propia cordura y cómo el pánico, cuando se comparte en el aislamiento, puede convertirse en la prisión mental más perfecta que puede vivir un ser humano.